Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Federico Pérez Hernández. Actualmente estoy cursando la carrera en Derecho en la Universidad CNCI Virtual. Mi matrícula es AL 109058. El día de hoy estaré presentando con todos ustedes el proyecto modular e integrador de la materia Introducción al Derecho. En este proyecto modular e integrador estaremos analizando un caso sobre un tema de divorcio, ya que hace algunos años los ciudadanos Luis y Ana contrajeron matrimonio y ahora pues deciden separarse. En este proyecto, ¿verdad? En este caso estaremos analizando ciertas preguntas que surgen referente a este tema, ¿verdad? Entonces quédate con nosotros y lo seguiremos analizando. Como pudimos ver hace un momento en el caso de Ana y Luis, ellos han decidido de manera voluntaria expresar el deseo de terminar su contrato matrimonial. Por ello, han solicitado, ¿verdad?, este divorcio. Pero la pregunta aquí que nos podemos hacer es ¿qué tipo de divorcio aplica en este caso? ¿Ok? Y bueno, rápidamente explicamos que jurídicamente hablando existen dos tipos de divorcio, que es el divorcio voluntario y el divorcio encausado. El divorcio voluntario es cuando ambas partes están de acuerdo con terminar el contrato matrimonial. Más sin embargo, el divorcio incausado es aquel cuando solamente una de ambas partes lo desean o lo requieren. ¿Ok? Entonces podemos ver que como de manera voluntaria Ana y Luis han expresado el deseo de terminar su contrato matrimonial, aquí aplica el divorcio voluntario. Pero dentro de este divorcio voluntario se abren todavía dos ramas más, que es el divorcio voluntario administrativo y el divorcio voluntario contencioso. ¿Ok? El divorcio voluntario administrativo implica que debió de haber transcurrido mínimo un año después de haber celebrado el contrato matrimonial. Y también este divorcio voluntario administrativo implica que no debió de haber hijos en el matrimonio, o que si los hay, estos deben de ser mayores de edad y no depender económicamente de una de las dos partes. ¿Ok? Y también en este tipo de divorcio voluntario administrativo nos lo piden, ¿verdad? Que antes de terminarlo, la mujer no debe de estar encinta o embarazada, ¿ok? Bueno, y el divorcio voluntario contencioso es aquel, ¿verdad?, que también solicita un mínimo de un año para poder ser solicitado. Y también, aquí nos abarca un poco más, ¿verdad? Y nos explica y nos dice que aquí ellos tienen que llegar a un acuerdo si es que tienen hijos menores de edad, que de ellos depende, ¿verdad? Hacer un acuerdo, llegar a un acuerdo de qué le tocará a cada quien en cuestión de vivienda, alimento, vestido y todo este tipo de situaciones que abarca, ¿verdad?, la manutención de un hijo. Ok, entonces podríamos decir que el divorcio que aplicaría para Ana y Luis es el divorcio voluntario contencioso. ¿Ok? Y el encargado de llevar a cabo o de dar credibilidad a este término de contrato matrimonial, pues es el juez de lo familiar. ¿Ok? Con el tema de Ana y Luis, debemos preguntarnos qué régimen matrimonial los rige. Y bueno, y como ellos lo expresan, ¿verdad?, en su caso, ellos se unieron bajo el régimen de sociedad conyugal. Ellos han decidido unir sus bienes, o como comúnmente se conoce, bajo bienes mancomunados. Pero es importante también mencionar que no sabemos a fondo qué tipo de sociedad conyugal han adquirido ellos, ya sea universal o limitada, ya que la universal abarca desde los bienes que ambas partes tuvieron o tienen antes del matrimonio, tanto como las que empiezan a adquirir después.
Mas sin embargo, la sociedad conyugal limitada es aquella que solamente abarcan a los bienes adquiridos durante el matrimonio, después del matrimonio. Entonces, como podemos ver en este caso, Ana y Luis llegaron a adquirir dentro de su matrimonio casa, autos y bienes. Entonces podríamos decir que están bajo el régimen de sociedad conyugal limitada. ¿Y qué es lo que le corresponde a cada uno de ellos? Pues la mitad del porcentaje del valor de cada uno de estos bienes, ¿verdad? Pero para ello es importante tener en cuenta que de ellos dependerá si hacen un acuerdo de repartición de bienes, ya sea que alguno se quede con el carro, otro se quede con la casa, ¿verdad? O deciden vender todo, ¿verdad? Y hacer la repartición económica, que también es una de las partes. Pero debemos de dejar en claro que esto debería de abarcar también la guardia y custodia de los hijos, de los hijos menores que ambos tuvieron. Como ya comentábamos hace un momento, el juez de lo familiar es el encargado de dar por terminado el contrato matrimonial. ¿Por qué? Porque es el que va a dictaminar la guardia y custodia de los menores, ¿verdad? Es el que va a designar las obligaciones de cada uno de los padres para con sus hijos. Por ello es importante, ¿verdad?, acudir a nuestro juez de lo familiar, o en este caso en el de Ana y Luis, acudir al juez de lo familiar, solicitar el término matrimonial y el juez se encargará de dar cumplimiento a las responsabilidades de los padres y a los derechos de los hijos. Y por último, debemos preguntarnos que al concluir este matrimonio, ¿quiénes serán los responsables para con los hijos menores de edad? Bueno, pues esta es una pregunta muy fácil, ¿verdad?, que podemos responder, ya que, como mencionábamos, el divorcio fue voluntario. Este divorcio se llevó ante un juez de lo familiar, el que dictamina que la guarda, la patria potestad, le corresponde a ambos padres, tanto a Ana como a Luis, mas sin embargo la custodia solamente debe quedarse con uno de ellos, ¿ok? Y pues la responsabilidad de los padres para con sus hijos es esencial, ya que ellos son los encargados de proveer alimento, casa y sustento. Entonces podríamos decir que al ser un matrimonio voluntario, ambos padres cuentan con esta padre potestad, mas sin embargo solamente uno se queda con la custodia. Pero esto no deslinda uno de otro de sus responsabilidades, a menos que uno de los padres tenga algún impedimento físico de salud que le impida, ¿verdad?, cubrir los gastos de los hijos, pues la otra parte, ¿verdad?, adquiere estos gastos, adquiere estas responsabilidades.